Bien, entonces parece que ya está grabando. Ok, bien. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Entonces vamos a continuar revisando. Bueno, más bien el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos importantes de nuestros proyectos, algunos aspectos metodológicos para la estructuración de nuestras propuestas. Ya el día de ayer estuve revisando algunas, les dejé algunos comentarios. No es una revisión final, la verdad tuve apenas un par de horas para revisar algunos de los proyectos. Tengo algunas anotaciones, pero pues vi que sí, algunos tienen buena intención, que es lo importante. Y con buena intención me refiero a que se encuentran enfocados, aunque hay que trabajar en varios aspectos, ¿no? El primero de ellos, y que todos coinciden, es en generar los antecedentes. Y pues también la formulación de los objetivos. Sin embargo, este se deriva de un buen planteamiento del problema, y es muy importante que lo tengamos muy en claro. Por eso la clase de ayer decidí que la dedicáramos precisamente a revisar sus planteamientos de sus propuestas, porque, porque si no tenemos claro esta parte, o si existen todavía algunas dudas, es que es muy normal al principio que se presenten como inquietudes de si estamos haciendo lo correcto, o si estamos dentro de lo que queremos resolver, o bien es pertinente el tema que hemos elegido. Estas dudas, créanme, a veces prevalecen durante todo el desarrollo de la tesis, porque a veces se vuelve un poco complicado, se vuelve un poco extenso el trabajo del proyecto de tesis. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues la estructura inicial del proyecto, lo que vamos a llamar nuestro protocolo, y después del planteamiento pues pasamos nosotros a una parte muy, pues digamos, que tiene un grado de complejidad importante, porque se encuentra muy relacionado con el planteamiento del problema. Entonces, si hiciéramos un planteamiento incompleto, deficiente, no alineado, entonces tendríamos problemas en formular los objetivos. Y bueno, para formular los objetivos debemos tener muy en claro la forma declarativa que estos tienen, su estructura y pues la estrecha relación que van a guardar con el título del proyecto. Si tienen alguna duda en algún momento, ya saben, aquí está el botón de la manita. Lo pueden levantar para hacer una intervención y lo que sea. No tengan dudas en ese sentido, pueden levantar su manita. Bueno, pues en este primer apartado pues estamos hablando de los objetivos y la justificación, pero para llegar a la justificación pues naturalmente tenemos o debemos tener los objetivos perfectamente estructurados. Tal vez estos puedan cambiar, porque hacer un protocolo es estar viajando de la formulación hasta la justificación y regresándonos continuamente. Por eso es muy importante que esta quede perfectamente definida. Por eso les hablaba ayer de la importancia de la planeación, perdón, del planteamiento del problema para poder formular objetivos. Entonces, un planteamiento, como les comentaba ayer, tiene que establecer claramente la relación entre dos cuestiones principales, ¿no? Los factores causales y las consecuencias, para nosotros poder definir de qué manera la intervención podría mitigar esta situación adversa, esta situación que se considera de interés. Como les decía, no es necesariamente que tenga que ser un problema, sino problematizar una situación que es de interés. Entonces, con base en eso, y pues les dejé comentarios en el planteamiento, vamos a pasar a lo que son nuestros objetivos. Bueno, aquí, como lo veíamos ayer, debemos tener muy bien en claro la planeación, el planteamiento del problema. Debemos haberlo establecido ya categóricamente, y nosotros estar
totalmente convencidos, en primer lugar, de que lo que estamos investigando es realmente lo que nos interesa investigar. Y en segundo lugar, que cumpla con estas condiciones que nos van a ofrecer la información suficiente para poder plantear un objetivo o para poder formular un proyecto de investigación. También ayer les comentaba que existen diferentes tipos de proyecto y según el tipo de proyecto es como vamos a hacer la formulación tanto de los objetivos como de las hipotetizaciones o del planteamiento de hipótesis, y todo esto está en relación de la naturaleza del proyecto. Por eso es muy importante que una vez que tengamos el proyecto, el problema, definido, sepamos de estructurarlo de tal manera que nos quede claro lo que se va a hacer. Insisto, si aún quedan dudas, es un buen momento para regresarnos y hacer la formulación. La formulación del problema, como lo comentábamos la clase pasada, tiene estas dos partes. La primera es la generación de algunos antecedentes. Ya en los comentarios que les dejé a los proyectos que revisé, les comento que es importante agregar esta parte de los antecedentes. También les dejé algunas lecturas. ¿Qué hacemos cuando construimos esta parte de los antecedentes? Buscamos algunos documentos que hablen de un tema parecido o que hablen sobre conceptos del tema. Y en este punto es fundamental que definamos qué se sabe sobre el tema de una manera general. No vamos a construir aún el marco teórico, eso es una cuestión posterior que se va a desarrollar a profundidad. Pero aquí es donde podemos integrar el estado del arte. El estado del arte no es otra cosa más que la situación cognitiva, de modelado y práctica que existe sobre el tema que estamos investigando. Si yo, por ejemplo, estuviera trabajando sobre, no sé, el tema del liderazgo, es complicado en sí mismo porque es algo muy abstracto. Entonces yo tendría que citar o establecer qué se está trabajando actualmente de liderazgo. Y este reconocimiento del tema es esencial porque si yo trabajo un tema muy trabajado, como en este caso liderazgo, desarrollo humano, producción, son temas ya muy consolidados dentro de las ciencias, de la administración, no voy a irme a hablar de los primeros autores o utilizar esas como mis referencias de los antecedentes. Todo lo contrario, los antecedentes hacen referencia a lo que se está trabajando actualmente, en qué estado del conocimiento se encuentra el liderazgo actualmente, en qué estado se encuentra el conocimiento sobre la producción. Estas cuestiones tenemos que revisarlas y solo lo vamos a lograr a través de las lecturas de documentos, las lecturas de artículos en los cuales vamos a tomar nuestras notas. ¿Existe algún criterio que algunos investigadores han puesto que tienes que tomar cuestiones de 5 años para acá por la vertiginosidad en la que se encuentra la construcción y desarrollo de conocimiento? Es decir, avanzamos a un nivel rapidísimo. De lo que se publicó hace 2 años, pues ya empieza a ser obsoleto, cuando antes una publicación tenía vigencia hasta por 10, 15 años, pero eso ya está quedando atrás y nos enfrentamos a un mundo de grandes cambios. El hecho de la reciente pandemia nos ha demostrado cómo pueden las cosas cambiar de un momento a otro y generar interacciones diferentes entre las personas, y esto también afecta a las empresas, que es básicamente el objeto de estudio que vamos a tener o que tenemos dentro de las ciencias de la administración. Estudiamos la organización, sus partes y sus interacciones. Entonces tenemos 3 niveles de conocimiento perfectamente estructurados, como son el contexto en el que existe la empresa, la configuración que tiene dentro de sí misma y las interrelaciones internas y externas que se generan y que produce esto. Dentro de algunas interacciones internas tenemos aspectos enfocados a la innovación, a los procesos, a la dinámica social, diferentes dimensiones y niveles en los que se estructura la organización, porque esta tiene una dimensionalidad
en tres dimensiones, en tres ejes, ¿no? Es transversal y es vertical, y es dinámica en ese sentido. Y también tenemos las interacciones externas, que es cómo se relaciona la organización donde existe y qué significado tendría esta interacción. Entonces, comprender todo este gran panorama es el antecedente para estar trabajando dentro de lo que son las ciencias de la administración. Entonces, no importa qué tema hayan escogido, lo que importa es qué tan bien conocemos o qué tan bien estamos reconociendo el tema en el que nos estamos metiendo. Y esta parte es necesaria para la formulación de sus antecedentes. Y entonces, si no lo han completado, o por ahí les dejo la recomendación, en el caso de los 3 proyectos entregados, es necesario que trabajen en la generación de antecedentes y que revisen materiales sobre el tema, que les vayan dando una idea de qué es lo que sabemos, qué es lo que se necesita saber, qué es lo que se está trabajando y cómo puede aplicar en el contexto de mi proyecto. Entonces, esta parte pues no me gustaría dejarla como que ya deberían saberla o algo, sino que hay que estarla trabajando. Esto es lo más importante. Generar los antecedentes es reconocer lo que sabemos, lo que necesitamos saber y cómo esto afecta el desarrollo de mi propia propuesta. Entonces, vamos a estarla fortaleciendo la parte de los antecedentes a lo largo de este semestre. Espero que tengamos la oportunidad de completarla y poder revisarla al final en nuestro segundo bloque de sesiones, para poder comentarla más a detalle. Ahorita no la tienen, entonces sería muy complicado tratar de enfocarla o tratar de reconocerla porque no la hemos trabajado a fondo. Entonces ahora sí que se va a quedar como de tarea. Bueno, este sería nuestro antecedente. Suponiendo entonces que nuestros antecedentes ya están completos, o al menos tenemos una noción de lo que estamos trabajando, pasaríamos a la formulación de los objetivos. Los objetivos devienen única y exclusivamente del planteamiento del problema. Si mi problema no está claro, no voy a poder formular objetivos, o bien van a estar incompletos, o van a estar desenfocados, o van a dirigirse hacia una orientación diferente a la que estoy planteando dentro de mi propuesta de investigación, y esto nos va a generar un conflicto, nos va a hacer entrar en una situación no deseable en la que decimos no puedo seguir avanzando en mi tesis, porque dentro de su percepción van a identificar, aunque no esté manifestado, aunque nadie se los haya dicho, van a identificar una contradicción de lo que están haciendo. Entonces, los objetivos, antes de que los formulemos, debemos tener bien clara la planeación, la formulación del problema. El planteamiento del problema debe ser claro, debe ser categórico, debe estar perfectamente definido para que podamos pasar a los objetivos. Sin embargo, es muy importante que conozcamos cómo se estructuran los objetivos y el alcance que estos tienen y la importancia que tienen para la propuesta. Los objetivos son esenciales. Si no logramos definir el objetivo, de ahí en más, todo lo demás, como un efecto dominó, no va a tener un resultado concreto, no va a lograr la finalidad que estamos buscando. Entonces, vamos a revisar aquí ahora sí lo que debiéramos hacer, y espero dejarles disponible este material para que lo consulten y puedan ir trabajando su propuesta. Entonces, bueno, vamos a hablar rápidamente sobre los objetivos. Este es con base en un autor, Méndez. Él está enfocado precisamente en el desarrollo de proyectos de gestión administrativa. Como les comentaba, existen diferentes tipos de proyectos y la naturaleza y estructura de mi propuesta va a depender de lo que planeo desarrollar. No es lo mismo estructurar una tesis de investigación básica que estructurar una tesis de investigación aplicada. Tienen diferentes matices, tienen diferentes naturalezas. Y a veces, pues si alguien trata de seguir un solo libro o un solo autor y que les dice la hipótesis se formula así, pero mi proyecto es de desarrollo o de gestión, no voy a poder formular una hipótesis cuantificable, sino que voy a
formular una hipótesis normativa. Y son diferentes porque en una quiero probar si una cosa es cierta y en la otra quiero evidenciar un postulado que ya se ha planteado. Entonces es muy importante tener una perfecta comprensión de nuestro proyecto de investigación. Debemos conocerlo a tal punto que no tengamos dudas de qué estamos haciendo, y esta claridad nos va a permitir escribir nuestro protocolo de una manera más fluida. Si llega un punto en que ustedes no pueden avanzar o sienten que no existen o no encuentran las palabras suficientes para redactar una parte, es justamente porque están encontrando estas contradicciones dentro de su mente. Intelectualmente están percibiendo que no hay un flujo eficiente de la naturaleza del proyecto, o dentro de sí están diciendo esto no es lo que quiero hacer, o esto no responde al proyecto que estoy haciendo, o bien no puedo plantearlo de una forma diferente. Entonces este reconocimiento es esencial. Bien, de acuerdo con Méndez, como les digo, que trabaja proyectos de gestión específicamente, nos habla de que los objetivos, pues vamos a dividirlos canónicamente en dos partes. Estos son generales y son específicos. El primer punto que destaca es que el objetivo general se centra sobre resultados concretos de la investigación. Es lo que les comentaba la clase pasada. No buscamos generar un resultado para la empresa. Dicen, es que es más eficiente, es que es mejor, es que es rentable. No. El objetivo general se centra en el proyecto per se. El objetivo es para el proyecto, lo que vamos a trabajar, y le da claridad a lo que vamos a trabajar. Es el resultado que esperamos obtener de una manera concreta. Y si no identificamos el resultado, si no podemos describirlo, quiere decir que nuestro planteamiento está mal. Entonces tenemos que regresar a formular el planteamiento. El segundo punto que destaca el autor es el alcance de los objetivos debe ser realista y debe ser realizable por los medios de investigación. Tal vez podamos hacer un planteamiento muy interesante, sin embargo, a veces por diferentes cuestiones nos vamos a encontrar que no es tan fácil realizar una propuesta de este tipo. En mi caso, yo realicé hace ya años mi tesis enfocada a la determinación de aspectos que inciden en la ocupación informal. Entonces fue difícil porque la información no se encontraba disponible y de los años en los que yo estaba interesado en trabajar. Entonces tuvimos que hacer un acotamiento en cuanto al periodo de la fecha que se va a trabajar. Hemos tenido propuestas muy interesantes. Algunos alumnos trabajaron sobre un caso de un producto alimenticio, por ahí un café hecho con una planta alternativa. Su proyecto se enfocaba naturalmente al desarrollo de una propuesta, de un plan de negocios para ver qué requerimientos tendría una planta de este tipo en la región en la que se implementa. Se descubrió entonces que había algunos conflictos con los productores de esta planta, y que pues no iba a ser posible obtener la información porque estos conflictos llegaban a cuestiones pues de violencia en la región y aspectos de ese tipo, ¿no? Entonces pues el proyecto en ese sentido no fue viable. Entonces, ¿me explico? Hay muchas situaciones que podrían obstaculizarnos el desarrollo de una investigación, incluso en el contexto actual en el que vivimos, pues hasta por cuestiones de seguridad personal. Algunos proyectos dejan de ser viables para ser investigados. Entonces, el segundo punto cuando estemos trabajando nuestro objetivo es responder a las preguntas de si es posible desarrollar la propuesta y si tengo acceso a la información o voy a poder generar la información en caso de que yo la recupere para poder desarrollar la propuesta. Entonces, antes de decir o enunciar o seguir trabajando en el proyecto y llegar a un punto de no retorno, es esencial que podamos
reconocer que es factible llevar a cabo la investigación. La investigación como tal, el proyecto en cuanto a su naturaleza, pues a veces lo acotamos. Pasa muy seguido con las propuestas de desarrollo de nuevas empresas o desarrollo de nuevos emprendimientos o de innovaciones, son los que más se topan con este punto, en que por diferentes razones, sea que las empresas inversoras o las empresas interesadas retiraron los apoyos o dejaron de ofrecer la información con la que se iba a contar, entonces el proyecto ya se encontraba en un punto muy avanzado, y perder estos aspectos esenciales del proyecto pues nos llevó a acotar los resultados que se obtuvieron. Esto es normal, tampoco tengan miedo en ese sentido, de que no se vaya a alcanzar una expectativa que tengamos. El proyecto se ajusta a los resultados que se lograron obtener. Y bueno, como ya han de saber, pues también un no resultado o un resultado negativo, pues también es un producto de la investigación. Nos va a permitir decir, no, de esta manera no se puede, o de esta manera no es, hay que buscar un modo alternativo. Todos estos siguen siendo resultados de investigación, siguen siendo resultados de proyectos, y que cambian por diferentes cuestiones de factibilidad del proyecto de investigación. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que seamos realistas y pues estemos perfectamente conscientes de si es o no es posible tener acceso a la información. La información va a definir el proyecto y gran parte de su desarrollo. Si no tenemos este tipo de acceso, pues va a ser difícil que logremos concretar de manera exitosa nuestra propuesta. El tercer punto del que nos habla Méndez es que se dirige a los resultados por la intervención del investigador. Muy de la mano del punto anterior, este punto que nos presenta Méndez nos da a entender que debemos estar enfocados a lo que sí podemos hacer. También, como se los comentaba, poner un proyecto con muchos postulados puede ser muy interesante, en serio que sí, y es deseable, pero a veces olvidamos que tenemos trabajo y se vuelve un poquito estresante agregar el trabajo del desarrollo de tesis, y luego nos vamos a ver apretados por las agendas de los tiempos, y también esto va a llevar a que no logremos terminar nuestro proyecto de tesis, y no lograr el proyecto de tesis pues es el no lograr nuestro grado de maestría en este caso. Entonces no solo hay que ser realista y factible, sino que hay que ser consciente de los alcances que como investigador vamos a tener. Bien, entonces también este es un punto que nos destaca. Bien, los siguientes son en cuanto a la forma del objetivo, los siguientes 3 puntos, y bueno, el primero de esta forma nominal del objetivo es que éste tenga una estructura semántica propia de un objetivo. Ahorita la vamos a revisar a detalle. Tiene una naturaleza de cómo se estructuran y varían en función del alcance del objetivo. Naturalmente entendemos que el objetivo general tiene el alcance de todo el proyecto, y los objetivos específicos quedan circunscritos dentro del objetivo general, es decir, deben estar contenidos dentro de este. Si yo no logro que un objetivo específico esté dentro de mi objetivo general, tengo que o cambiar mi objetivo general o eliminar ese objetivo específico. Construir un proyecto de tesis, como les comento, no es un camino lineal y hacia adelante, es un camino de ir y venir, y también es muy sinuoso. Entonces debemos estar muy conscientes de que hay que hacer ajustes, y estos ajustes tienen que regresarse hasta el principio de la formulación del proyecto. Esto al menos durante su protocolo. Una vez que el protocolo queda completo y que podemos verificar su correspondencia y su alineación en cuanto al planteamiento de los objetivos, la metodología planteada, la justificación, su hipótesis, pues entonces ya podemos decir que se puede desarrollar la propuesta. Es por eso que el protocolo es un aspecto crucial antes de seguir avanzando en el desarrollo de la tesis. Y como les comentaba, los objetivos específicos deben quedar contenidos dentro del objetivo general. Esta es una parte
muy importante. Tampoco debemos menoscabar por ahí la cantidad de objetivos específicos o la naturaleza del propio objetivo general. Estos se encuentran relacionados de una manera muy estrecha. Y finalmente, en cuanto al nivel cognitivo de la formulación de los objetivos, como nos comenta Méndez, tenemos que seguir la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom nos habla de los diferentes niveles de percepción y de conocimiento que vamos a hacer para poder desarrollar los objetivos. Entonces no puedes poner un nivel jerárquico superior antes de uno inferior. Los objetivos son progresivos y al final van a lograr el objetivo general. Los objetivos específicos se estructuran de esta manera. Vamos haciendo una construcción cognitiva del desarrollo del proyecto para poder alcanzar el objetivo general. Bueno, y hasta aquí nominalmente es lo que nos plantean los autores de manera muy condensada. Naturalmente, pues hay mucha información adicional sobre cómo deben ser. Van a encontrar muchísimas perspectivas en este sentido. Insisto, estas se derivan de la naturaleza de los proyectos. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos cómo es nuestro proyecto, qué naturaleza tiene, hacia dónde se dirige, y todo esto se define en la problemática del mismo. Bien, empezando por la taxonomía de Bloom. Yo creo que muchos ya la han de conocer, probablemente hasta en sus clases lo estén aplicando, si es que se encuentran dentro del ámbito educativo, o en la lectura de documentos vamos a encontrar esta estructura. La taxonomía de Bloom, para aplicada dentro del contexto de la formulación de objetivos de investigación, tiene estos niveles de progresión cognitiva, por llamarlo de alguna manera. Es decir, si nosotros comenzamos a formular un objetivo, debemos partir de un punto de esta taxonomía. Es decir, si yo voy a trabajar sobre un proyecto cualquiera, casi siempre el primer objetivo está dentro del nivel cognitivo, donde nosotros vamos a conocer una situación o vamos a describir este aspecto. Si mi tema fuera, no sé, insisto, el liderazgo, porque es como muy complicado por lo abstracto que es y pues digamos, poca concreción que puede tener y cómo varía de una organización a otra, podríamos comenzar con un objetivo específico enfocado al conocimiento, es decir, bueno, reconocer o definir los preceptos esenciales del liderazgo dentro de la organización X, para poder establecer los elementos o variables de observación para el instrumento de evaluación. Y si se fijan, estamos dentro del conocimiento. La gran mayoría de los proyectos comienzan con un aspecto cognitivo o de comprensión, que son los dos primeros niveles de la taxonomía de Bloom, porque estamos entrando en un tema que debemos o reconocer cómo existe, si es un tema nuevo, o establecer cómo se aplica dentro del contexto que voy a analizar. Entonces, nuestro primer objetivo específico casi siempre va a estar dentro del nivel cognitivo o el nivel de comprensión. Y aquí pongo algunos verbos que podríamos utilizar para redactar nuestro primer objetivo. Dentro del conocimiento, si se fijan, están verbos que nos permiten a nosotros demostrar o evidenciar que se va a recuperar información o se va a reconocer una situación que existe y que prevalece. Por eso muchos de los proyectos comienzan o con un diagnóstico o con una revisión de un estado del arte o con una evaluación previa o con una evaluación de la situación o con un análisis contextual, porque estamos reconociendo en primer lugar qué es lo que vamos a trabajar o cómo se aplica en ese contexto. Verbos para nuestro primer objetivo en el nivel de conocimiento: enumerar, enlistar, reconocer, identificar, nombrar, designar, establecer,
definir en el nivel descriptivo. Y para el nivel de comprensión, pues ya sería como clasificar, tipificar, discutir, exponer, ilustrar, explicar. Tratamos de entender cómo funciona algo que ya existe en un contexto diferente. Les comento, nuestro primer objetivo normalmente se va a encontrar entre estos dos niveles, porque nosotros estamos estableciendo cómo lo que estamos trabajando funciona dentro del contexto, o bien estamos tratando de reconocer la información que existe en ese ámbito del conocimiento. Bien, nuestro segundo objetivo normalmente es la aplicación. Este segundo objetivo se puede dividir en más según sea la complejidad del planteamiento del proyecto que estamos haciendo, y se dirige fundamentalmente a la aplicación. Es aquí donde aplicamos los instrumentos, es aquí donde levantamos la información, es en este tercer objetivo, segundo o tercer objetivo, donde nosotros hacemos una recuperación de datos, hacemos minería de datos, hacemos un análisis taxonómico de alguna configuración, etcétera. Es la parte aplicada, y les digo, se puede componer de 2 hasta 3 objetivos. Un objetivo también basta según el grado de compactación que le pongamos a nuestro proyecto. De manera personal es preferible tener menos objetivos específicos, uno de reconocimiento, uno de aplicación y uno de análisis, porque esto nos va a llevar de una manera directa a obtener los resultados. Naturalmente podemos poner más. Si nuestra primera etapa de reconocimiento es muy amplia, claro que podemos poner 1 o 2 objetivos, o 3, o los que sean necesarios, si el tema lo amerita. Porque recuerden que también deben estar balanceados. Si ponemos muchos objetivos de reconocimiento y pocos objetivos de aplicación, y un objetivo muy endeble de la parte final de análisis, nuestro proyecto no va a ofrecer los resultados del nivel cognitivo que esperamos obtener. Sobre todo el nivel maestría. En este nivel, la parte más fuerte de la propuesta debe descansar en esta última parte. Y cuando hablamos de esta última parte, hablamos de los últimos objetivos, y estos últimos objetivos están relacionados con los últimos 2 niveles que nos propone Bloom: el análisis o la síntesis. Dentro del análisis, nosotros vamos a reflexionar, vamos a comparar, vamos a equiparar, vamos a establecer, con base en la información recuperada, nuestro juicio de valor o nuestra interpretación de los datos a través de una metodología específica. Y esto es lo que enriquece mucho a los proyectos de tesis de nivel maestría, la metodología. Podemos decir entonces que nuestros objetivos, el tercer, cuarto objetivo en este nivel pues canónico, va a hablarnos sobre qué vamos a aplicar y cómo lo vamos a aplicar. Aquí es donde resalta si estamos trabajando una nueva metodología o si estamos haciendo una propuesta diferente. Es aquí donde vamos a hablar de su importancia, donde vamos a sobresaltar su importancia, su relevancia dentro del proyecto de tesis que estamos trabajando. Es decir, vamos a recuperar una de las aportaciones más trascendentes del proyecto, como es la aplicación metodológica. Y bueno, algunas tesis llegan a este nivel de síntesis en el cual se genera una nueva propuesta, una nueva información con base en lo recuperado. Normalmente son las tesis doctorales las que llegan a este nivel, en las cuales se hace una propuesta, un postulado nuevo a partir de la información recuperada, o bien se generan nueva información, ya sea para contraponer, reforzar o argumentar una teoría o un modelo que ya existe y que se toma como base del estudio. Entonces, pues aquí están, les digo, son estos 3 niveles. Los primeros son conocimiento y comprensión. Nuestros primeros objetivos van a estar en este nivel. Estamos reconociendo, estamos conociendo, estamos valorando. Y después sigue la aplicación. Estos objetivos se van a centrar en la metodología que nosotros estamos aplicando, o se van a hacer referencia a cómo vamos a desarrollar la propuesta metodológicamente.
Y el último nivel, que es análisis y síntesis, va a depender mucho del alcance de mi propuesta. La gran mayoría de propuestas de tesis llegan a este nivel de análisis, en el cual nosotros, con base en lo que investigamos, hacemos una conclusión o una derivación de los resultados. Mientras que en este nivel de síntesis estaríamos en la posición de hacer una propuesta nueva o hacer una formulación de un modelo que complemente, que contrarreste, que contravenga a lo que existe a través de la evidencia que se ha generado. Pueden profundizar más en la taxonomía de Bloom. Este es solo un pequeño ejemplo de los verbos que pueden hacer. En línea pueden consultar y van a encontrar muchísimos otros verbos. Incluso pueden encontrar ejemplos de este tipo de objetivos, ¿no? Pero bien, este es solo una declaración de cómo podría ser estructurar los objetivos, pero pues vamos a ver su estructura general. ¿Cómo formulo mis objetivos de manera concreta? ¿Cómo valido si están bien mis objetivos? Y bueno, ¿qué diferencias existen entre el objetivo general y los objetivos específicos? El objetivo general. Para hablar del objetivo general, debemos tener muy en claro el alcance del proyecto. El objetivo general, si se enfoca a un proyecto muy concreto en el que voy a evidenciar algo, yo voy a tener esta estructura que vemos en pantalla. Es un qué, es un cómo y es un para qué. Sin embargo, si yo voy a hacer un proyecto en el cual yo voy a hacer una investigación básica o voy a recuperar información, yo puedo tener un objetivo de naturaleza de un qué, un cómo y un en dónde. Esta última parte, la que tenemos en rojo, el para qué, va a depender de la naturaleza del proyecto, ¿okay? Este para qué se nos puede convertir en un en dónde, en un en quién, también se puede convertir en un cuándo. Entonces es muy variable según la naturaleza del proyecto. Lo que sí debe tener nuestro objetivo general es un qué y es un cómo. Un ejemplo de un objetivo general que no persigue, o más bien que queda dentro de la investigación básica, podría ser identificar o describir las competencias o capacidades personales que distinguen o que determinan la caracterización de liderazgo en las empresas de servicios para venta de alimentos y bebidas, por ejemplo. Ese sería un objetivo general. Si se fijan, decimos un qué, decimos un cómo y decimos pues ahora sí que en dónde o en quiénes. Si se fijan, ahí podemos tener una mayor flexibilidad. Otro ejemplo que tengo aquí de un proyecto real, de un proyecto concreto que está avanzado, es determinar los efectos de los programas de capacitación en el rendimiento laboral de trabajadores de la empresa Autocer. Ese es un objetivo también general. Si se fijan, nos está diciendo un qué, nos está diciendo un cómo y nos está diciendo un en dónde. Si se fijan, aquí ya tenemos un en dónde a diferencia de un para qué. Entonces, esta cuestión es como variable dependiendo, insisto, de la naturaleza del proyecto. Por eso es muy importante, como les he comentado hasta ahora, que la formulación del problema de investigación esté tan clara para que podamos avanzar. Si no nos queda clara la formulación del problema, vamos a enfrentarnos a que no podemos formular el objetivo, porque nos va a faltar algún elemento. Si yo no sé qué voy a hacer, si yo no sé si voy a hacer una propuesta, si yo no sé si voy a hacer un análisis, si yo no sé si voy a hacer una identificación, si yo no sé si voy a hacer un sistema, una propuesta, un diseño, en el que no voy a poder construir mi objetivo general. ¿Sí me explico? Entonces el qué debe quedarnos ya muy claro. Es decir, ¿qué voy a hacer? En este caso, me acuerdo por ahí del caso de Margarita, ¿no?
¿Qué va a hacer? Pues va a hacer un análisis o va a hacer una evaluación. ¿De qué lo va a hacer? Bueno, pues del clima laboral. ¿Cómo? Esa parte nos falta. ¿Se fijan cómo? Pues a través de qué? A través de un modelo comparativo, a través de la descripción del modelo X o con base en el autor Y. ¿Y para qué? Pues aquí ella nos está denotando que es para identificar los elementos que inciden en la ¿cómo me dijo? En la productividad. ¿Sale? Entonces ya tenemos un qué, un cómo y un para qué. En el caso de Margarita, pues nos falta el cómo. No nos ha dicho qué modelo va a aplicar o qué cuestiones va a aplicar. Y esto se debe a que falta la parte de los antecedentes en su investigación. Dentro de un protocolo no hay desperdicio. Todo lo que hacemos nos va a permitir a nosotros seguir avanzando. Los antecedentes, que es lo que le falta a la mayoría de los proyectos, nos van a permitir conocer ese cómo, ese método, esa aplicación, esa orientación, esa formulación, esos postulados teóricos o esos modelos normativos que nos van a decir, bueno, el estudio de la motivación o del clima laboral se hacen así, pero hay muchísimas perspectivas. Entonces aquí la tarea de Margarita es decir, ¿qué perspectiva, qué enfoque o qué enfoques en su caso va a utilizar? ¿Qué métodos o de qué manera lo va a analizar? Si va a ser un análisis comparativo, si va a ser un análisis descriptivo, si va a ser un estudio experimental, si va a ser un estudio a través de la implementación de un modelo. Existen infinidad de opciones. Por eso les digo, podemos tener un qué. ¿Qué voy a hacer? Pues un estudio que voy a hacer en un plan. En el caso, por ejemplo, de nuestro compañero Leonardo, creo que se llama. Eh, Miguel. tenemos, ¿Cómo? Perdón. Miguel. Miguel, sí, perdón, disculpen. En el caso de Miguel, él tiene un qué muy establecido, ¿no? Él está hablando de un plan de mantenimiento, o ya más o menos se ve si es un plan, un programa, un sistema. Todos tienen la orientación de integrar partes, ¿no? Sería definir y acotar. Sería su qué. ¿Cómo? Bueno, pues a través de recuperar información, él ya lo puso ahí, a través de recuperar información o generar un sistema de información. ¿Para qué? Pues para optimizar los procesos productivos de la empresa. Ya tiene una orientación pues más acotada, aunque falta que él esté de acuerdo con eso, porque a lo mejor quiere hacer otra cosa. A lo mejor lo que él quiere es no definir específicamente eso, sino implementarlo. Entonces ya su cómo cambiaría, ¿no? Sería a través de la implementación de indicadores o de elementos de medición y para qué pues no sabemos si quiere optimizar, si quiere mejorar o si quiere reducir desperdicios, teniendo en cuenta que es una empresa que se basa justamente en la reutilización de componentes. Entonces, si se fijan, debemos tener muy en claro todo eso para poder elaborar el objetivo. Por eso, si no tenemos bien formulado el problema o no hemos hecho el planteamiento adecuado, el objetivo no tiene ni pies ni cabeza, porque no sabemos nosotros todavía qué abordaje le vamos a dar. Les recomiendo que empiecen por esta forma, por esta estructura. Nos digan un qué, un cómo y un para qué. Si el para qué no les satisface o dicen, bueno, en mi caso no aplica un para qué, como en el caso de Aimé. Aimé no tiene, no le aplicaría un para qué porque estamos hablando del desarrollo de una propuesta, del desarrollo de una, pues podría decirse como un modelo innovador enfocado ahí. Margarita. Dice Miguel que se le está cortando mucho la señal y nos pregunta que si se está grabando. Sí, estoy haciendo una grabación, y bueno, la intención era por eso cambiarnos a Webex, pero no pudimos entrar, entonces sí estoy haciendo una grabación para que le des tranquilidad, y espero podérselas compartir cuando se genere, se las subo al Drive para que esté disponible en el Classroom. ¿Sale? Gracias. No, gracias a ti. Bien, entonces como les comentaba, pueden empezar a formular un objetivo de esta manera, estableciendo un qué, un cómo y un para qué. Si tienen problemas en algún punto, es ahí donde entra su asesor. En este caso yo con mucho gusto les puedo ayudar. Y ahí pueden tener claridad. Y pueden estructurarlo de esta manera y les va a ayudar también a configurar su planteamiento del problema. Si dicen que es que no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a, cómo lo voy a formular. Es que tenemos un problema con el qué.
y hay que identificarlo. ¿Qué vas a hacer? Y tienes que responderlo tú mismo. Aquí tu asesor no te va a poder ayudar porque esa es tu idea y esa es la parte que debes formular. Es que quiero conocer el clima laboral. Entonces tú estás en un primer nivel de la taxonomía de Bloom en el que tú vas a hacer un estudio descriptivo. Tú quieres saber qué factores determinan el clima laboral, por ejemplo, o qué elementos generan fallas en la operación de una empresa. ¿Para qué? Para poder diseñar un plan, un programa, un sistema de mantenimiento. ¿Sí me explico? Ese qué nos va a dar a nosotros un para qué, o nos va a dar un cuándo, o nos va a dar un dónde, o nos va a dar esa orientación que va a tener la finalidad del proyecto. Porque el qué nos va a hacer definir el para qué. ¿Cómo? El cómo, se los platicaba, sale de esta revisión de los antecedentes teóricos o de este estado del arte que debemos construir para poder conocer cómo se resuelven estas situaciones o cómo se abordan estas situaciones en el ámbito que conocemos. Este cómo normalmente surge de la lectura de los materiales, surge de la consulta de modelos, surge de la investigación documental primaria que vamos a hacer. Insisto, estos antecedentes no son nuestro marco teórico y buscamos que sean lo más recientes posibles para evitar nosotros estar trabajando en algo que alguien ya hizo, dirían por ahí, para evitar descubrir el hilo negro, ¿no? Entonces, no es así, sino que tenemos que buscar lo más reciente y ¿qué tal si Margarita por ahí encuentra un concepto nuevo que les dice, pues la medición del clima laboral en escuelas se trabaja con este método en una universidad, no sé, colombiana, y fue muy eficiente y nos permitió conocer de mejor manera cuáles son los factores del clima laboral que utilizando modelos tradicionales del desarrollo de gestión humana, de gestión de capital humano. Y eso ya es una aportación muy importante, porque a lo mejor se aplicó en una universidad colombiana, pero ahora se va a aplicar en una escuela de nivel superior que no entra dentro de la definición de universidad por la naturaleza que tiene el sistema educativo mexicano, porque reúne otras características. Los maestros de universidad no son similares a los maestros del sistema tecnológico por su mero perfil formativo, y ese ya es otro descubrimiento importante. Entonces, leer o generar nuestros antecedentes es esencial para formular nuestros objetivos. ¿Sí me explico? Entonces, es muy recomendable que si no lo han hecho, hagan una lectura muy profunda o muy enfocada al tema. A veces no vamos a encontrar sobre nuestro tema, y eso es algo positivo y negativo al mismo tiempo. Positivo porque vamos a entrar en un tema nuevo y nos va a dar la gran oportunidad de contribuir al conocimiento nuevo. Y negativo porque va a ser un poquito más complicado buscar información. No quiere decir que no haya. Quiere decir que tenemos que buscar con mayor profundidad, o bien tenemos que construirla a partir de revisar otras teorías u otros modelos que confluyan hacia nuestro modelo de tesis. Y estas son las tesis más complejas. Estas llegan al último nivel de la taxonomía de Bloom. ¿Me explico? Entonces, si se encuentran con un tema que dicen, ok, no existe gran información sobre el tema, están, por decirlo de alguna manera coloquial, encontraron una veta de oro, ¿no? Es decir, hay una gran aportación que pueden hacer, hay una gran línea de trabajo que está ahí y que puede ofrecerles una gran riqueza cognitiva y una oportunidad de contribuir de manera importante al conocimiento y a la ciencia. Entonces, así queda. ¿Alguna pregunta sobre nuestro objetivo, chicos? Yo sé por ahí que aún no está terminado su proyecto, entonces les recomiendo a todos que hagan este ejercicio, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y en su caso, ¿para qué lo voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Sobre quién lo voy a hacer? Esto va a cambiar, esta parte roja va a cambiar según la naturaleza del proyecto. En el ejemplo que aquí estoy presentando, si se fijan, que nos habla de proponer estrategias gerenciales y administrativas. Es un objetivo de licenciatura.
por eso está como que muy redundante de proponer estrategias gerenciales y administrativas. Creo yo que lo gerencial ya implica lo administrativo, pero bueno, que permitan a las empresas adoptar un sistema de gestión eficiente. Ahí tenemos un cómo. ¿Cómo se va a hacer? Pues a través de la adopción de un sistema de gestión o a través de la formulación de un modelo de gestión. Yo lo redactaría como la formulación de un modelo de gestión. Y en este caso tenemos un para qué por el alcance del objetivo. El alcance del objetivo es como les digo, es un proyecto de licenciatura y tiene un para qué. Todos los proyectos de licenciatura van a estar en un para qué, sobre todo de la base tecnológica, porque buscan lograr una aplicación. ¿Para qué? Dice para que las convierta en socialmente responsables y contribuyan al crecimiento de las personas, la sociedad y el medio ambiente. Está muy muy específico el objetivo, a pesar de ser general. Yo me quedaría en que se conviertan socialmente responsables y lo demás pues queda implícito dentro del concepto. Pero insisto, son objetivos reales de proyectos ya avalados, de proyectos ya revisados y que pues quedan dentro de lo que el alumno quiere establecer o quiere alcanzar. Entonces, insisto, su proyecto es de ustedes y deben ser capaces de defenderlo. En este caso, pues los alumnos dicen, sí, es que yo quiero que quede muy claro que va enfocado a fortalecer el crecimiento de las personas. Esto a su vez les permite acotar el proyecto. No queda nada más como, bueno, la empresa es socialmente responsable, pero pues queda muy corto el para qué. Y en este caso, pues sí, se establece que debe contribuir a la mejora de la sociedad y en este caso pues también queda implicado el medio ambiente porque son las dimensiones que se van a trabajar en este aspecto de la responsabilidad social. Y pues bueno, en este caso pues la responsabilidad social tenía estos matices, ¿no? Aquí hablamos de cuestiones de desarrollo humano, de trabajo con la comunidad y aspectos medioambientales. Entonces, él decidió que los tres, pues ahí está, ¿no? Bien, ¿alguna duda de cómo hacer nuestro objetivo? Bueno, de cómo formular nuestro objetivo. Les digo, es un ejercicio muy, muy interesante. Incluso si ya han trabajado su objetivo, traten de aplicarlo de esta manera y van a ver que les va a dar más claridad. Insisto, esto está relacionado con su planteamiento del problema. Entonces, mi consejo es, si les faltó todavía los antecedentes de lo que se está haciendo, del estado del arte, construyanlos primero y después, ya que hayan hecho sus lecturas, ya que hayan hecho su síntesis de lo que se está estudiando, de lo que se sabe sobre el tema, ahora sí, váyanse sobre su objetivo, porque ya tienen formulado su problema y traten de responder a estas preguntas y luego estructúrenlas en un enunciado. Y con eso van a tener un objetivo general que funciona, un objetivo general que va a estar relacionado con su planteamiento del problema y que les va a permitir desarrollar sus objetivos específicos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? Bien. ¿Nos va a sugerir algún tipo de lectura o nos va a brindar algún material? ¿En qué sentido? Para formular lo que es por ejemplo, en este caso los objetivos o, por ejemplo, en nuestro tema, pues nuestros temas de cada uno son muy diversos. Sugerir alguna bibliografía o también conforme vayamos integrando las otras materias, ya ve que siempre nos están dando ideas, a veces los demás maestros. No sé si nos sugiere alguna bibliografía específica. Ok. En ese sentido de metodología, pues yo les sugiero, no me gustaría casarme con algún libro. Si ustedes compran 2 libros de metodología, van a encontrar que un autor dice una cosa y otro dice otra. No porque no sea lo mismo, sino que tienen su propia perspectiva de abordaje. Entonces yo no me atrevería a recomendarles algún libro. Pero lo que sí les voy a recomendar es trabajar o escoger libros que les permitan a ustedes desarrollar su tesis orientada a proyectos de gestión administrativa o proyectos de las ciencias administrativas. Porque si tomamos, por ejemplo, libros enfocados como a ciencias sociales, por ahí hay un libro que se usa mucho en muchas escuelas, que es el Sampieri,
el de Sampieri, y está enfocado a investigaciones sociales. Entonces muchos alumnos, en mi caso del tecnológico, tratan de cuadrar su proyecto de desarrollo a un proyecto de investigación social. Y entonces les digo, pues es que no, es una camisa de fuerza para tu proyecto. Tu proyecto es aplicado y los proyectos de ciencias sociales pues normalmente utilizan desde una formulación diferente hasta una metodología diferente. Entonces yo no, lo único que les recomendaría es que si van a comprar un libro, busquen que sea un libro orientado a las ciencias de la administración. Yo tengo muchos libros por aquí. Hay algunos pues más simples, algunos más complejos. Este no es un libro caro, por ejemplo, se llama... ¿Dónde está? No enfoca la cámara. Bueno, no se ve. Pero se llama 7 pasos para elaborar una tesis. Es un libro como muy general, no se mete en aspectos sociales. Me gusta recomendárselo a los alumnos o a las personas que están recién haciendo una tesis, porque trae muchos ejemplos y pues por ahí destaca que es para ciencias administrativas, finanzas, sociales y humanidades. Entonces trae un aspecto muy amplio. No es un libro caro, creo que lo pueden comprar hasta en línea. Si gustan les comparto la bibliografía por si lo quieren adquirir. Es un libro nuevo, recién publicado. Esto es bueno porque pues trae otros cosas que van cambiando cuando uno va escribiendo tesis, que son más enfocadas al uso de la tecnología y cosas así. Entonces sí se lo recomiendo mucho. Este es un libro popular, lo pueden encontrar casi en cualquier librería, lo pueden encargar en línea, creo que se los venden en formato digital, lo cual es muy práctico, porque pues de inmediato tienen acceso al libro. Entonces les comparto la bibliografía, déjenselas. Igual en el chat déjenselas apunto de una buena vez, porque luego se me olvidan las cosas. Sí, gracias. Digo, si van a invertir, pues es un libro que les va a servir. Son 7 pasos para elaborar una tesis. El autor es Alfredo Vara. Editorial Macro. Bien. Ahí está, se los compartí en el chat por si quieren tomar nota. Háganlo ahorita porque luego cerramos y no se graba el chat en ningún lado, ¿eh? Sí, gracias, ya tomé nota. Muy bien. Ese, si quieren comprar un libro, les va a servir. Es un libro muy genérico. No es un libro complicado. Y lo que les gusta mucho a los alumnos que lo han usado es que les da muchísimos ejemplos, ¿eh? O sea, si dices, bueno, yo quiero ver cómo se escribe un objetivo, ahí les dice objetivo. Entonces, de hecho, si lo abren, bueno, por ejemplo, aquí en la sección de objetivos trae, válgame, como 20 objetivos de ejemplo. Entonces les va a servir. Sí se los recomiendo. Si van a comprar un libro, adelante. Digo, insisto, no es obligatorio, pero si dicen yo le voy a meter a mi maestría, pues ahí está recomendación. ¿Ok? Bien. Bueno, pues entonces les comentaba que es muy importante que hagan este ejercicio. Traten de hacer su primera versión del objetivo así, qué, cómo, para qué. Si no hayan un para qué, porque en este caso el proyecto de AIME entra en este caso, no hay un para qué, o es más complicado un para qué porque no se va en ese sentido, sí tendría que poner un en dónde, y en este caso pues ya lo tiene definida un área donde se va a aplicar, ¿no? Y ¿qué sería? Bueno, pues
realizar un estudio de, yo no le llamaría viabilidad, le llamaría factibilidad, un estudio de factibilidad para la apertura de modelos de negocios. Yo lo dejaría como genérico, modelos de negocios enfocados a restaurantes mediante el uso de aspectos amigables con el medio ambiente en la región fulanita de tal. Y eso queda más que suficiente como un objetivo de estudio. Y sobre todo porque no solo va a ser sobre hacer un solo restaurante, sino que también puede quedar establecido como las pautas que debe seguir un restaurante para poder establecer medidas amigables con el medio ambiente. Y eso creo que sería una aportación muy interesante al entorno. Pero insisto, la perspectiva de su proyecto depende de cada uno de ustedes. Yo digan, yo quiero eso, o eso no es lo que quiero, o pues esto me va a servir. Pero también debemos aterrizar el proyecto, porque si no logramos concretar nuestro objetivo, si no logramos formular la propuesta, no vamos a avanzar, y esto trae frustración. Y la frustración, créanme, es su peor enemigo. Lo he visto durante muchos años. Personas que han desistido de continuar su programa de tesis porque no lograron concretar su idea. Yo sé que ustedes pueden, les digo, yo las veo ya muy orientadas, pero hay que trabajarlas mucho, porque es la parte más difícil. Si no logramos establecer este punto y queremos avanzar, va a ser trabajo desperdiciado. ¿Okay? Por eso mi insistencia en trabajar en una buena formulación del problema, porque nos va a permitir formular un objetivo. Bien, y bueno, aquí tenemos ya completo el esquema. Hacemos normalmente esta revisión para poder validar el objetivo, y aquí pues formulamos una pregunta de investigación, ¿no? De aquí sale la pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación, pues lo que todo el mundo dice, ¿no? O lo que vamos a encontrar en cualquier curso de metodología. La pregunta de investigación no se debe contestar con un sí o no, y tampoco debe quedar una pregunta que no pueda ser contestada porque es muy ambigua. En nuestro ejemplo, tenemos dos casos, ¿no? Y tenemos el tema gestión del talento humano, y tenemos el problema, ¿no? El planteamiento del problema. Las decisiones de la dirección provocan mala comunicación y crean un mal clima laboral. Si se fijan, pues no es un problema, es un enunciado. Ahí no tenemos factores causales y factores consecuentes, es una suposición. Y recuerden que no podemos hacer suposiciones de este tipo. Lo que podemos hacer son argumentaciones, y eso es lo que le da mucha importancia a presentar los antecedentes en su proyecto. La pregunta, ¿cómo puedo mejorar el clima laboral, o cómo se puede mejorar el clima laboral? Si se fijan, esta cae dentro del supuesto de que es una pregunta muy general. No nos dice, pues mejorar en ese sentido, pues está difícil de responder. El clima laboral es algo que sucede, me explico, como lo comentaba ayer con la rotación. Debemos distinguir la fenomenología de la causalidad. La fenomenología sucede de manera independiente a la causalidad, es algo que está ahí y que le llamamos así. Mientras que la causalidad es una cosa que se relaciona con otra y provoca un efecto. Entonces, eso ya nos da una mayor orientación. Finalmente, el objetivo dice plan de capacitación para mejorar el clima laboral. Si se fijan, nuevamente tenemos un objetivo que no nos permite responder un qué, un cómo y un para qué. Bien, tenemos en otro ejemplo, pues el tema es gestión estratégica. El tema es muy importante porque nos va a permitir a nosotros buscar la literatura y el marco teórico van a partir de la temática, ¿ok? Entonces es muy importante que lo acotemos. Aparte, la temática nos va a permitir a nosotros determinar si estamos o no dentro del ámbito, en este caso, de las ciencias administrativas. Si estuviéramos haciendo una tesis de naturaleza social, pues tendríamos que ver si estamos dentro del tema de las ciencias sociales, que casi todo entra ahí, por la cuestión de la interacción humana, ¿no? Siempre se le puede dar un enfoque de corte social.
Dentro de una maestría de ingeniería, pues ahí son más específicas. Tendríamos que ser si es qué tipo de ingeniería estamos estudiando y si estamos dentro de este ámbito. Dentro de las ciencias administrativas existe un amplio espectro de cuestiones que normalmente obedecen a las 5 grandes temáticas que maneja la gestión administrativa. O estamos en mercadotecnia, o estamos en dirección y gestión organizacional, o estamos en producción y procesos, o estamos en finanzas y contabilidad, y el último que siempre se me olvida, recursos humanos. ¿Sale? Entonces, son esas 5 áreas básicamente en las que puede caer su proyecto. Si entra en alguna de ellas, están dentro de la temática. Bien, el problema en nuestro caso, vamos a decir el caso bueno, que es el que ya veíamos previamente, dice: los entornos competitivos globales obligan a que las organizaciones desarrollen métodos más sofisticados de competencia basados en aspectos integrales del ser humano y el medio ambiente. Se fijan, es como un resumen de la problemática, ¿no? Pero aquí ya tenemos algunos elementos clave, como que hay una afección exterior, que son los entornos competitivos globales, y la necesidad de las organizaciones de establecer modelos de competencia, integrando los aspectos del ser humano y del medio ambiente. Esto ya nos habla de modelos de gestión estratégica innovadores, múltiples y de vanguardia. Entonces, se fijan, ahí quedan circunscritos en esta pequeña oración. Tratamos de sintetizarlo, es muchísimo más extenso, pero bueno, son los puntos clave, ¿no? Hay un entorno que está generando cambios y las organizaciones deben responder de manera flexible a través de adoptar métodos innovadores para salir adelante, integrando aspectos humanos y sobre todo de las tendencias que son, pues en este caso, medioambientales, y ahorita estamos mucho en lo que son las cuestiones sociales. Entonces, ya más o menos el problema, les digo, está muy condensado, es una cosa más explícita, pero ya nos da una idea de que hay una situación de interés. Si se fijan, nosotros no estamos sugiriendo, no estamos determinando, no estamos emitiendo un juicio de que así es la cosa, como en el primer caso. Si se fijan, en el primer caso nos dice que las decisiones de la dirección provocan una mala comunicación, y ahí no hay una relación causal. La dirección toma decisiones constantemente y la comunicación se relaciona de una manera diferente, pero todo esto lo vamos a saber a través de nuestros antecedentes. Insisto, los antecedentes son fundamentales para conocer sobre el tema. Bien, y ya pasando a la pregunta, nuestro proyecto bien dice: ¿de qué manera las acciones gerenciales pueden hacer que la empresa desarrolle un sistema de gestión eficiente enfocado al crecimiento de las personas, la sociedad y el medio ambiente? Si se fijan, todos los elementos de la pregunta de investigación deben quedar en el objetivo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar la redacción de pregunta a una afirmación propositiva, es decir, un conjunto de acciones que puedan llevarse a cabo para llegar a un resultado. Si mi objetivo no va por ese lado, no me habla de las acciones o de lo que se va a hacer o de una intervención o de un cambio que aspira a un resultado, mi objetivo está mal formulado y debo regresarme, o más bien no puedo avanzar, según sea el caso. En este caso, todo proyecto debe terminar. Cuando ustedes terminan su planteamiento del problema, hacen una pregunta o varias preguntas. No concibo un planteamiento del problema que no formula preguntas. Una vez que hacemos un proyecto, siempre terminamos haciéndonos preguntas. La naturaleza del planteamiento del problema es en un inicio descriptiva. Cuando comenzamos con los antecedentes, nosotros investigamos y decimos: ok, una de las grandes tendencias del entorno en el que nos encontramos es la influencia de redes sociales, y vemos la evidencia, y aquí podemos citar muchos casos, de cómo la presión social a través de la intervención de redes sociales genera cambios conductuales en las personas, y esto también afecta a las organizaciones, lo que se convierte en un problema fundamentalmente para mitigar la marginación y la accesibilidad de las personas a servicios educativos, por ejemplo. Y se fijan, yo ya pasé por 3 grandes temas, ¿no?,
que son el uso de tecnologías comunicacionales para la interacción social, las redes sociales, los problemas de marginación y los servicios educativos. Y dentro de esas 3 líneas yo ya puedo construir un problema. Y ese problema va a terminar en forma de pregunta, o más bien va a empezar en forma de pregunta, porque la pregunta va al final de mi planteamiento. Y yo voy a decir, ¿qué aspectos o de qué manera las instituciones educativas pueden generar o establecer lineamientos estratégicos aplicables para mejorar la inclusión y la aceptación o reducir la marginación en los servicios educativos públicos de nivel superior o medio superior? Se fijan, ya es una pregunta que quiero contestar, que quiero responder, y mi pregunta no se contesta con un sí o no. Si mi pregunta se contesta con un sí o no, entonces tengo que reformularla, porque entonces no hay nada que investigar, simplemente es dictaminar si se puede o no. ¿Sí? Si me dicen, bueno, es que si es posible aplicar un plan de mercadotecnia en una empresa que hace guaraches y los distribuye de manera local, sí, la respuesta es sí, sí se puede. O no, no se puede en su caso. Pero no es un resultado de investigación. El proceso, el método, el desarrollo, la acción misma de la investigación es lo que nos va a llamar la atención. Es lo que debemos preguntarnos. Los factores del entorno, los elementos que lo definen, los aspectos que lo caracterizan, los procesos que lo construyen. Eso es el método, eso es el quid, el tema de nuestro trabajo. Entonces, todo planteamiento del problema va a terminar en una o varias preguntas. ¿Ok? Entonces, cuando vamos planteando el problema, cuando vamos redactando el problema, por ejemplo, si tomáramos el caso de Miguel, va haciendo su planteamiento del problema, ¿no? Con sus antecedentes sobre la importancia del mantenimiento en las empresas de manufactura en general, o las empresas que trabajan de manera paralela con otras empresas o que forman parte de su cadena de valor de las empresas. Entonces todo depende de la orientación teórica que le vamos a dar al proyecto. Si nos vamos por el tema de la cadena de valor, pues comenzaríamos con esta redacción, ¿no? O sea, en los entornos actuales, las empresas que forman parte de la cadena de valor de empresas más grandes tienen una participación que se deriva de la interacción con las acciones de las empresas. Esto genera una dependencia económica, operativa y procesual entre unas y otras, por lo cual deben aplicarse métodos para asegurar su operación de manera continua y no interrumpida, los cuales recaen principalmente en las áreas de mantenimiento y operación. Las áreas de mantenimiento para las empresas que trabajan máquinas son de las más importantes porque estas permiten o condicionan la operatividad de la organización. Y así siguen sus antecedentes. Hasta que llegamos a aterrizarlo dentro del contexto. ¿De qué manera una empresa o la empresa X que trabaja de esta manera se ve afectada por las deficiencias en la operación y programación o el sistema de gestión de mantenimiento? Ahí está una pregunta. ¿De qué manera le afecta? No si es bueno o si es malo, sino de qué manera le afecta, cómo le afecta. Y esto va a ser parte de sus objetivos. Y luego sigue adelante y sigue describiendo hasta que llega al punto en que formula la pregunta de investigación. ¿Cómo puede implementarse o qué elementos definen o inciden dentro de un sistema de gestión de mantenimiento para la empresa X que le permita seguir operando de esta manera? ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esa pregunta, lo único que tenemos que hacerlo es convertirla en objetivo, elaborar una sentencia declarativa. Y para esta sentencia declarativa vamos a buscar responder nuestro qué, nuestro cómo y nuestro para qué, en un primer acercamiento con nuestro planteamiento del objetivo. Si nos falta algo, ya saben qué tenemos que hacer. Nos regresamos al planteamiento del problema y completamos esa parte que nos falta. No estoy estableciendo un cómo. Ok, me falta trabajar los antecedentes. No digo un para qué. También necesito formular antecedentes o necesito definir o acotar el proyecto. Hasta dónde va a llegar, qué abordaje va a tener, qué dimensionalidad va a tener.
No tengo un qué. Ok, tu problema entonces necesita revisar más el contexto en el que lo vas a aplicar. ¿Sí me explico? Es un trabajo constante de ir y venir, de decir, aún no queda, me falta atrás, ya que lo tengo atrás, ¿tiene correspondencia con lo que tengo aquí adelante? Sí. Si están perfectamente relacionados, puedo avanzar. Como vemos aquí en nuestro ejemplo, si se fijan, pues está el tema. El tema tiene pertinencia con el problema. El problema permite definir los elementos de la pregunta y la pregunta contiene todos los elementos del objetivo. Entonces podemos decir, ok, mi formulación tiene consistencia y puedo avanzar. Si hacemos esta tablita y nos falta algún elemento, ya sabemos a dónde regresarnos. O bien, nos falta por ahí completar el tema, o podríamos tener más de un apartado temático, pero debe estar perfectamente integrado en la problemática. Ok, tengo un solo tema, mi problemática es muy extensa, el tema queda corto, ok, integro otro tema. O bien, planteo mi problema y no tiene mucho que ver con mi tema, o agrego otro tema. Tengo un tema que no corresponde con el problema, o cambio el problema o cambio el tema. Debo decir, si realmente estoy ahí. Y vamos haciendo esta revisión de manera constante. Mi pregunta tiene correspondencia con mi problema. ¿Quedan incluidos los elementos que estoy planteando dentro de mi pregunta de investigación? ¿Sí o no? Si la pregunta tiene elementos de más, complemento mi problema y complemento mis antecedentes para estar dentro del tema. No debo salirme del tema. Si mi pregunta le falta, pues debo completarla para incluir todos los elementos que estoy planteando en mi problema. Mi problema plantea situaciones que no voy a trabajar. Ok, debo eliminarlas. Voy a centrarme solo en los aspectos que voy a trabajar en mi proyecto. Y así vamos avanzando y vamos haciendo una revisión. También va a ser muy importante como ejercicio que hagan esta tablita de correspondencia y una vez que digan, ok, ya no me falta nada, mi objetivo es lo que quiero, incluye mi pregunta de investigación, mi pregunta se basa en mi problema y mi problema queda dentro de uno o varios temas que tengo perfectamente identificados, adelante. Y aquí ya solo sería cuestionar la pertinencia. ¿Estoy dentro del área de las ciencias administrativas? Sí, ok, adelante, tu proyecto está formulado de manera pertinente y te va a permitir seguir trabajando. ¿Ok? Bien, entonces esa es como la revisión de nuestro objetivo general. Bien, y ya una vez que tenemos el objetivo general, podemos pasar a los objetivos específicos, no antes, ¿ok? No existe aquí pues no he terminado el objetivo general, voy a ir adelantándole a los objetivos específicos. No, en este caso tenemos que concluir y estar perfectamente de acuerdo con nuestro objetivo general para poder formular los objetivos específicos. ¿Sale? Ok. Ok. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Siguen ahí, chicos? Sí, aquí seguimos. Ok, muy bien. Espero que no esté muy cansado el tema. Igual si quieren tomarse un descanso unos 10 minutos, podemos hacerlo porque ahorita vamos a pasar ya a otro tema. Entonces yo creo que ahorita todavía tenemos mucho que asimilar del objetivo general. No sé si quieran un tiempo para tomar notas, reflexionarlo y si sale todavía una pregunta de nuestro objetivo general, ya podamos avanzar a los específicos. ¿Les parece si tomamos 10 minutos para que descansen un poquito? Sí. Ok. Gracias. Traten de utilizar el tiempo para reflexionar y decir si aún queda una duda, porque vamos a necesitar nuestro objetivo general para avanzar en este. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Entonces, 10 minutos, si quieren, ahorita a las 10:44 nos conectamos nuevamente también para que tomen un cafecito o algo. Sí sé que es muy agotador tener sesiones tan extensas, pero pues así nos la programan. Y ahorita regresamos. ¿Sale? Sí, gracias. Gracias a ustedes. Bye. Gracias.